depresión. Entonces vamos a leer en la escritura, Deuteronomio 31, verso 8. Dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Entonces hablábamos la semana pasada acerca del Salmo 27, donde dice que aunque padre y madre me dejen, con todo Jehová me recogerá para consolarme y ayudarme, para protegerme. Es importante entender que cualquiera de nosotros, por más ungidos, por más que oremos, por más que busquemos, por más integridad, por más santidad, no estamos exentos de pasar por momentos de depresión, de tristeza, por esos valles de dolor. Todos sin excepción. En algunas temporadas de nuestra vida podemos llegar a pasar por eso. Hablábamos la semana pasada inclusive de aquellos momentos que son por cambios hormonales, que son normales. El tema acá es entender que nosotros no estamos solos cuando yo paso por ese valle, pero tengo de antemano clara esta palabra del libro de Deuteronomio. Cuando yo tengo clara la palabra de Dios, en Deuteronomio se repite muchísimas veces que Dios está conmigo, y algo que me encanta que habla bastante en Deuteronomio es que Dios me ama. Cuando yo tengo claros esos dos principios, que no estoy solo, que el Señor me ama, aunque yo estoy pasando por ese momento de soledad, tal vez por ese bache, por ese hueco de depresión, por llamarlo de alguna manera, cuando yo tengo claro que Dios está conmigo, llevo un gran porcentaje de la batalla ganada. Porque entiendo que aunque estoy pasando por ahí, no lo estoy pasando solo, y que como no estoy solo, el Señor va a encargarse de sacarme al otro lado, porque lo dice acá: nunca te dejarán ni te abandonarán. Es algo que debemos tener claro absolutamente todos. Hay algo que dice acá que me gusta mucho y dice: no temas ni te desanimes. El ánimo es importante guardarlo, porque el ánimo es lo que más fuertemente es golpeado en el momento de la depresión. Es el estado de ánimo el que es golpeado, y el problema no es solamente pasar en la situación como lo hablábamos la vez pasada. El tema es actuar asumiendo que la depresión ya es mi identidad. No puedo permitir nunca eso. Debo entender que si estoy pasando por un valle, tengo que recorrerlo, aunque pase o aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, aunque lo ande, quiere decir que tengo que avanzar. Aunque tenga que enfrentar la depresión, tengo que avanzarla y salir al otro lado. Y tengo que tener claro algo, y es que el Señor está conmigo. Hay algo que se repite demasiado en la Biblia, y el mandamiento que más se repite en la Biblia, porque muchos dirán: no robarás, no, todos los mandamientos son demasiado importantes. Ninguno es menos que otro, ninguno es más que otro, todos son de igual manera importantes. Obviamente del primer mandamiento se desprende todo lo demás, que es amar a Dios, y si yo lo amo a Él puedo cumplir con orden toda la ley. Pero hay un mandamiento que a lo largo de la escritura se repite constantemente, y es: no temas. Cuando usted encuentra la palabra no temas en las diferentes traducciones, la va a encontrar 365 veces como mínimo. 365 veces está la palabra no temas. Y no es simplemente decir está la palabra no temas, es que el no temas es un mandato, es un mandamiento de parte de Dios. Y parte de salir de la depresión, porque algo que sí causa la depresión, lo que trae depresión a nuestra vida, es el miedo. El miedo genera depresión. Y mucha gente dirá: no, el miedo te da pánico, te da angustia, te da estrés. No, el miedo y el temor es un desencadenante, un detonante de la depresión. Entonces, Howard Hendricks, en su libro de Enseñando para Cambiar Vidas, enseñó un principio que es real. Decía que el aprendizaje siempre se formaba en la cabeza. Después de estar en la cabeza cimentado y arraigado, bajaba a nuestro corazón, y después de que lográbamos asentarlo, tomarlo como parte de nuestras emociones, en nuestra alma, era más fácil vivir de acuerdo a lo que pensábamos y sentíamos. Era en ese orden esas tres áreas. Y no en vano el Señor nos ha llamado a nosotros a ayunar 3 días, donde dice que Dios nos quiere conservar por completo santos, mente, alma y cuerpo, decía la escritura que compartíamos en teología. Y la palabra rema, la palabra específica para empezar estos 3 días
de ayuno. Entonces, nosotros debemos entender que estamos librando una batalla. Y esta batalla se libra en la mente. Yo les recomiendo el libro de Joyce Meyer, donde habla el campo de batalla de la mente. Si yo desde mi cabeza entiendo, estoy pasando la depresión, no estoy solo, el Señor está conmigo, esto no va a ser para siempre, estoy pasando un momento difícil y tengo que buscar la manera de conectar con Dios para salir de esto más rápido, porque sí depende el desierto, el tiempo que tú pasas en desierto depende en gran manera de la actitud con que tú lo enfrentes. De la actitud con que uno camine por el desierto depende el tiempo que uno se va a tardar en ese desierto. Y yo les digo algo, el hecho de alargar los procesos es algo delicado, es algo muy peligroso, porque el pueblo alargó los 40 días, que era el proceso, lo alargó hasta 40 años. Y el hecho de haberlo alargado a tal punto implicó que mucha gente, la primera generación, por lo menos esa primera generación, solamente se tragaran el sapo, solamente se pasaran el desierto, solamente vivieran el mal momento, pero en la bendición pasaron los dolorosos, pero no, como dirían, no los gozosos. Pasaron por todo el valle, por todo el desierto, y el hecho de haber alargado eso les implicó a los que alargaron el proceso no poder disfrutar de la tierra prometida. Entonces, eso que pasó con Israel nos debe dar un mensaje a nosotros, nos debe confrontar y decir, no podemos permitirnos, está bien que venga la tristeza, el dolor, eso está bien, somos seres humanos, tenemos sentimientos, pero no puedo quedarme atascado en eso, porque eso va a hacer que el proceso se me alargue y que mi vida se vuelva una vida amargada, una vida de tormento, una vida de tristeza, sin mucho dolor. Sí puede la persona inclusive ser salva, ¿por qué no? Otros por la amargura podrían perderse de la salvación y del propósito también. Y aparte de eso, implicaría que la persona no pueda cosechar las bendiciones que Dios tiene para entregarle. Entonces sí depende de nosotros tomar la actitud correcta en este tiempo. Si alguno pasa por un momento de miedo, si alguno ha pasado por un momento de depresión, de ansiedad, de soledad, es el tiempo de volver. Entonces, todo empieza en la mente y acá en la mente se debe ganar la batalla. Es desde acá donde se pelean las batallas. ¿Cómo puedo pelearlas yo? En mi carne es imposible. Peleamos contra un enemigo que nos supera en número y en fuerza. Nos supera. A nosotros nos supera, perdón. Muchos dirán, ay no, eso es falsa teología. No, esto es real. Es real. O si no, leámoslo en el libro de Job, cómo se describe. A nosotros nos supera en fuerza, pero no supera al Dios que nosotros tenemos dentro de nosotros. Y si Dios está dentro de mí, y si yo no estoy solo y Él conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cierto? Entonces, ese es el asunto, que mi pelea no la peleo yo en mi carne. Mire, yo veo gente desesperada en la carne por sacar cosas adelante, y en la carne es frustrante. En la carne la gente empieza a maltratar su propia carne. En la carne la gente empieza a maltratar a aquellos que tiene cerca. La gente quiere, como sea, conseguir sus sueños, sus anhelos. Pero como lo está peleando en la carne, empieza a sufrir de estrés, de depresión, de ansiedad, de insomnio, desórdenes alimenticios, ira, reactividad. Estas personas que están todo el tiempo en reactividad, cualquier cosa los estalla, todo les molesta, todo les irrita, viven irritables, no duermen, no comen bien, no les alimenta la comida porque están en automático todo el tiempo, no se toman el momento para saborear, para desconectarse un momento de la tecnología, para saborear cada bocado. Eso es parte de los procesos. ¿Sabían eso? ¿Usted sabía que para salir de la depresión hay que comer despacio? Es una forma de salir de la depresión y del estrés. ¿No sabían eso? Bueno, les doy ese tip. Concentrarse en los sabores de la comida. Poner atención en los sabores de la comida. Eso ayuda para salir de los momentos de depresión. Disfrutar los alimentos, disfrutar la comida, salir y disfrutar del sol. Tomar el sol, el rayo del sol, te ayuda a ti para que se genere más melatonina, y la melatonina actúa en tu cuerpo contra el cortisol, contra el estrés, contra la ansiedad. Son cosas, el cuerpo es perfecto y Dios puso dentro del cuerpo los mismos mecanismos de defensa para combatir toda cosa. Lo que pasa es que una persona en depresión tiende a aislarse, a alejarse, a no compartir. El hecho de sentarnos
como hicimos ayer, nos botamos al suelo, hacemos una actividad, todos compartimos, partimos el pan, nos reímos. En medio de la sencillez, el saborear lo sencillo, el disfrutar lo que es sencillo, eso empieza a generar cambios, son pasos que nos sacan a nosotros. Entonces tenemos que entender en nuestra cabeza, pero ¿cómo? También lo más importante y lo primordial es la palabra de Dios. Dice la Escritura, no se amolden al mundo actual. Antes, dice, ustedes tienen es que renovarse a través de ¿qué? Del espíritu, de la mente, renovando el entendimiento. ¿Cómo se puede renovar el espíritu de la mente? ¿Cómo se renueva ese entendimiento? A través de la palabra. ¿Cómo renuevas tú algo en tu casa? ¿Cómo renovamos algo en casa? Quitando lo que está viejo, desgastado y dañado, lleno de telarañas, lo sacamos y si necesita reparación se manda a reparar con un experto. Y si ya no tiene arreglo, pues simplemente si no sirve para nada, pues no sirve. Lo que no sirve, no sirve. A veces tratamos de reparar cosas que ya no sirven en nuestra cabeza. Tratamos de implantar pensamientos que en realidad son obsoletos, no sirven. Y no necesitan simplemente una restauración. Lo que necesita ese pensamiento es salir por completo de nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo yo renuevo algo? ¿Cómo yo renuevo algo en casa que ya no sirve? Tengo que botarlo. ¿Y cómo lo renuevo? Trayendo algo que ocupe ese lugar y de ese mismo funcionamiento. Y aún mejor, si se dañó la licuadora, intentaste arreglarla, el repuesto lo llevaste, te cobraron, perdiste más tiempo, porque a veces estos procesos nos desgastan tratando de pensar que fulano, que sutano, que así será, tratando de por algún lado acomodar el pensamiento. Mira, no funciona, ya no hay arreglo, el fusible no sirve, el repuesto no sirvió, el experto no pudo, nadie pudo. Pues simplemente hay pensamientos que ya hay que sacar de nuestra cabeza, están desgastados. ¿Eso de quién viene? Para empezar, evaluemos la fuente de donde viene ese pensamiento. No es que mi mamá dijo, es que mi abuelo, es que mi bisabuelo. Mira, por favor, todo pensamiento que merece ocupar un buen lugar en tu cabeza, de verdad, en la Biblia está absolutamente todo lo necesario que nosotros requerimos para vivir de una manera saludable está escrito en la Biblia. La Biblia tiene un poder impresionante, es un milagro. La Biblia tiene el neustos, el hálito, el aliento, el soplo de vida está en la palabra. El poder de la vida y la muerte Dios lo puso también. Esa misma vida que Dios desató en su palabra nos permitió a nosotros recibirla, pero todo va a comenzar por la cabeza. ¿Cómo se renueva el espíritu? Entonces vamos a quitar lo que está desgastado y viejo. De pronto en otra época ese pensamiento te sacó a ti de una situación, pero para esta época no funciona. Hay que aprender a renovar la cabeza. ¿Y cómo la vamos a renovar? Palabra. Después de que hemos logrado renovar nuestra cabeza, sacar lo que está mal y traer lo que está bien, nuestro corazón empieza a recibir de nuestros pensamientos. Entonces, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. El problema es cuando los pensamientos logran bajar al corazón, para bien nuestro y para mal del enemigo. Ahora, ¿por qué? Cuando logramos que un buen pensamiento se guarde en nuestro archivo y se aparte, moldee esos pensamientos, que después de que ya esté arraigado en nuestra mente, logre bajar a nuestro corazón, eso en realidad nos saca a nosotros de muchas situaciones que son complejas. Es desde el corazón, un corazón nuevo. El tema es que si hay malos pensamientos y esos pensamientos se maquinan y se dejan anidar, el problema es cuando ya en el corazón están. Porque lo próximo después de que están en el corazón, no digo que sea imposible sacarlos del corazón, porque dice Dios que Él nos entrega un corazón nuevo. No es imposible renovar el corazón, porque Dios entrega corazones nuevos. Pero el tema es cuando tú ya empiezas a darle largas y un huésped, es un huésped que te lleva a ti a hacer cosas que en otra época tú ni siquiera hubieras contemplado hacer. Entonces, pilas con esto, vamos a guardar, porque
Satanás anda lanzando dardos. Y eso es como un avión que está volando, ¿verdad? Como una aeronave. Y si la aeronave anda revoloteando y revolotea hasta que se le acaba el combustible. Antes de que se le acabe el combustible y que cumpla el trayecto, ¿qué es lo que está buscando una aeronave? Pista. Ella quiere pista, necesita pista para aterrizar y bajar todo el equipaje y bajar todos sus pasajeros y sus emisarios y lo que traiga con ella, lo que sea que traiga, ¿verdad? Todo dardo del maligno es igual, está siendo lanzado buscando pista. El tema es que si tú le estás dando pista, porque eso sí es el problema, está ahí. Y si tú le das pista, entonces ahí tiene vía libre para que eso se permee hasta tu corazón y tus actitudes. Entonces vamos a pelear en ese orden: mente, corazón y actitudes. ¿Listo? Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24 dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Entonces hablábamos la semana pasada, la depresión se convierte en pecado cuando yo actúo bajo los parámetros de la depresión. Depresión, que genera presión también. Entonces es lo mismo, empiezas a maltratar tu propio cuerpo, a golpearlo desde adentro. ¿Cómo? Tú generas sustancias químicas, tu cuerpo las empieza a liberar, que es como si al cuerpo le dieran una paliza desde adentro, lo enferma, baja el sistema inmunológico. Es que nos enfermamos, es que somos más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad. Eso en el campo físico, en el campo espiritual, somos susceptibles, baja nuestro sistema inmunológico a nivel espiritual, que cualquier cosa y dardo del maligno puede golpear nuestra vida de una manera más fuerte y efectiva para él. Entonces, acá vemos nosotros en la palabra cómo el Señor quiere que espíritu, alma y cuerpo sean santificados por él, y es en este punto que nosotros vamos a entrar. El Salmo 42, versos 7 al 11, vamos a leerlo en la Nueva Biblia Viva, dice: escucho el rugir del enfurecido mar mientras tus olas y la agitada marea me derriban. Sin embargo, día tras día derrama el Señor sobre mí su constante amor, y por la noche entono sus cánticos. Elevo oración al Dios que me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo que sufrir estos ataques de mis enemigos? Sus burlas me traspasan como fatal herida. No se cansan de preguntarme burlándose: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué voy a desarmarme y a estar tan triste? Volveré y lo alabaré. Es mi Dios y mi Salvador. El Salmo 42, 11, ese mismo último versículo en la Reina Valera dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Acá hablábamos la semana pasada del poder de la autoministración. Ahora yo quiero que no desconozcamos algo acá. ¿Cómo arrancamos leyendo este versículo 7? Dice: escucho el rugir del enfurecido mar. Dice que las olas y la agitada marea han logrado derribar al salmista, es lo que está explicando. Es decir, sí reconoce la persona: esto me ha golpeado, porque es que lo primero para salir de la situación es entender que me ha golpeado a mí y sí me ha dolido. O sea, yo no puedo vivir tapando el dolor, porque miren, el estrés o el dolor o una herida sin sanar, si no se aborda, si no se le da el espacio para que se sane, el hecho de tapar las cosas, el hecho de comprimirlas, hace que en algún momento las cosas estallen. Tarde o temprano la situación va a estallar, y estalla mal, porque todo estallido es pésimo. Miren una olla de presión, si usted no le va sacando la presión poco a poco, aún las ollas eléctricas no se pueden destapar así, porque no se pueden. Ellas necesitan, para poder ser seguras, ir liberando la presión poco a poco. Si eso lo vemos en un aparato eléctrico, ¿cuánto más nuestra vida?
No fuimos diseñados para guardarnos nada. No nos diseñó Dios para eso. Nos diseñó para que llevemos a Él todo dolor, toda ansiedad, toda angustia, toda tristeza, toda depresión, toda soledad, toda traición, todo lo que nos pase, tanto lo malo como lo bueno. Porque si de igual manera yo me empiezo a guardar lo bueno, va a ser un problema también para mí. Por eso decían, cuero de cocodrilo, cuero de elefante, ni lo bueno ni lo malo, porque si te quedas con lo bueno te envaneces y te vuelves autosuficiente. Si te quedas con lo malo te vuelves una persona insegura, una persona con baja autoestima, una persona que está mendigando todo el tiempo. Entonces ni lo uno ni lo otro. Estamos diseñados por Dios para ir liberando todas las presiones. No fuimos diseñados para guardarnos nada. Entonces es necesario ser honestos y sinceros delante de Dios. Si a ti te duele, te duele. Por eso hay médicos para el cuerpo. Y un médico que atiende el cuerpo, inclusive encontramos áreas, especialidades, ¿cierto? También hay que mirar y ser muy honestos. ¿De qué estoy mal en este momento? ¿Qué es lo que me duele? Porque muchas de las cosas físicas tienen un trasfondo espiritual y emocional. Entonces yo tengo que ser muy honesto. Si me duele, tengo que atenderlo. Y yo les digo una cosa, Yahweh Rafa es real. Yo oí el testimonio de una mujer que pasó una decepción muy grande. Lo vi el viernes y fue una relación de 10 años. Y ella decía cómo fue dolorosa esa situación de abandono, de traición, de maltrato. Y ella dijo, no tuve dinero para tomar terapia en ese momento. En otra época de mi vida tuve dinero para tomar terapia y la terapia fue buena, en otras épocas. Pero específicamente en ese momento fue tan complicado para mi vida porque no tenía ni dinero para tomar terapia, no tenía los recursos. Digo, y ahí fue cuando entendí, Dios me dejó sin nada para demostrarme que Él es real y es Jehová, Yahweh, Rafa, Jehová Rafa, el Dios que sana. Y ella decía, me metí con Dios, dice, por mucho tiempo, yo no recuerdo si fueron como 3 meses, pero es una cosa apresurada. ¿Fueron 3 meses? Sí, 3 meses. En los que ella decía, me desconecté de todo, porque yo sabía que necesitaba sanidad. Una serie de Netflix no me iba a dar sanidad. Una película no me iba a dar sanidad. Tal vez esas cosas me distraían y salir con mis niños a comerme un helado y salir a hacer ciertas actividades me descansaban y sí me ayudaban. Pero mi herida era tan profunda que el único que podía entrar a la profundidad era Dios para sanarme. Dijo, y en ese momento aprendí lo que nunca había aprendido de la Biblia. En ese momento me conecté tanto que donde fuera, si estaba haciendo ejercicio me ponía los audífonos con la Biblia, la audiobiblia. Estaba leyendo la palabra, estaba escribiendo lo que aprendía, estaba escribiendo lo que me dolía también. Era un proceso de sanidad. Digo, fue una búsqueda tan intensa. Madrugadas enteras, clamando, buscando en Dios mi sanidad y mi respuesta. 3 meses. 3 meses decía. Me tomó sanarme, pero fue una sanidad completa. 2 años y medio más adelante, su proceso, porque ella, es que hay gente que cree que, ay no, tú me heriste, entonces, porque en el caso de las parejas, tú me heriste, entonces, a rey muerto, rey puesto, un clavo saca otro clavo. Esas son mentiras del mundo, queridos. Eso no proviene de Dios y eso no lo dice la Biblia. Hay gente que es así. Y eso es un pensamiento desgastado e incorrecto. Hay que renovar la cabecita y sacar eso porque eso es del mundo, eso es de Satanás, eso no proviene de Dios. Entonces, un clavo saca otro clavo, no mentiras, ambos clavos se quedan y los clavos hacen daño. Definitivamente sacar un clavo, pues me encantaba lo que publicó Angélica la vez pasada. Qué imagen tan perfecta, qué alusión tan perfecta. Todo lo que queda y lo que se genera, es verdad. Entonces la gente pretende que salir corriendo a buscar, no, ella dice 3 meses metida con Dios, 2 años y medio más. O sea, a los 3 meses experimenté sanidad, 2 años y medio más en soledad. Eso no fue salir a cualquier primero del pargatudo que venga, quiere venir a empezar con hijos, con niños. Tenía que pensar no solamente en ella, tenía que pensar en sus hijos. Y decía, no me quiero quedar sola, quiero mi restauración, es cierto. Y se tomó 2 años y medio más. Hay gente que no. Hay gente que lleva relaciones infelices en casa y
como están infelices y frustrados en casa, están buscando canitas al aire, buscando liberar la presión de una manera incorrecta. Ni siquiera han cerrado un ciclo cuando ya se están metiendo en otra cosa, que eso es un problema serio. Delante de los ojos de Dios eso se llama pecado. Y aunque el adulterio, no, la gente cree que adulterio es solamente una cama. Ven camas en todo lado, los legalistas y religiosos. Camas. No, la inmoralidad es no, qué pena, Jesús mismo dijo, cualquiera que codicia, ay, acá, que mira a una persona con ojos de codicia, ya se lo acostó en su corazón y ya adulteró. ¿No es así? Pues eso lo dice la Escritura. Entonces, nada justificaría una situación de esas. El hecho de que una persona pase su proceso de sanidad, como fue el caso de ella, fue abandonada y traicionada, que fue, de hecho, que es la única razón por la cual se avala un divorcio. La persona pasó su proceso de restauración 2 años y medio más y decía, Dios llegó, porque Dios decía, ella lo decía así, decía, Dios no podía traer a uno de sus hijos, decía, nosotras las mujeres, ay, somos hijas de Dios y el empoderamiento femenino y no sé cuántas, que en la misma iglesia hay mucha cosa, que la mujer y que la mujer, sí, ok, la mujer es importante, pero el varón es cabeza y el varón es demasiado importante. Sin los hombres, ¿quiénes hicieron todo en la sociedad? ¿Quiénes abrieron las carreteras? ¿Mujeres? No, hombres. ¿Quiénes han hecho los mayores descubrimientos? Ay, perdón, hombres. ¿Quiénes han ido adelante en toda la cantidad de áreas y de la ciencia y de todo? Caballeros, hombres. Bueno, sí que los espacios estuvieron muy cerrados para las mujeres en otra época, pero no, es que el hombre es cabeza y una unción especial sobre el varón se respeta. Entonces ella hablaba, decía, Dios tiene hijos también, no solo hijas, Dios tiene hijos. Dios no solo defiende a la mujer, Dios defiende a los hombres. Y decía, Dios no podía entregarme a mí uno de sus hijos, decía ella en el proceso, porque vivió un momento de mucha depresión. Decía, y Dios no podía entregar a uno de sus hijos en manos de una vieja loca, así lo decía ella, de una loca vieja, porque lo digo, una loca vieja. Decía, no podía traer a un hijo a manos de una loca vieja que no había sanado y restaurado su corazón. ¿Cómo me iba a confiar? Y decía, muchas de las personas no se restauran porque no han pasado los procesos de sanidad. Por eso es que Dios no trae un prospecto a la gente que se ha quedado sola, a la gente que quiere restaurar o rehacer su vida. Dios no le trae un prospecto, decía ella, es porque se han quedado atascados en la amargura, en la depresión, y así no va a traer Dios a uno de sus hijos. ¿Cómo va a traer Dios a un hijo y ponerlo en manos de una mujer que no ha sanado, que no ha restaurado? No, porque lo va a herir y le va a hacer daño. Es necesario tomarse cada tiempo. Ese fue un caso, pero hay otros procesos de depresión, que es por enfermedad, por un fracaso económico, aún las decepciones de los hijos, ¿cierto? Los hijos también causan decepción en los padres y también es como una especie de tusa, de dolor. Entonces también se necesita sanar, dependiendo que, igual lo que sea que haya ocasionado el valle, ese momento de dolor, hay que sanar. A veces es un luto, de una pérdida de un familiar, lo que sea, hay que buscar la sanidad. Entonces el salmista dice, sí, escuché el rugido, esta cuestión me tiró al piso, me derribó, pero luego dice, pero miren lo que dice, porque en la cabeza está. Él está hablando de algo que él está sintiendo, no lo está ignorando. El dolor no se ignora, el dolor se atiende. El dolor no se ignora, el dolor se atiende. Las personas que ignoran el dolor y no lo atienden, más adelante van a experimentar un dolor más grande. El dolor tiene que ser atendido. Y acá dice él, sin embargo, acá atiende el dolor. Día tras día, el Señor derrama su amor y por eso le canto a él. Dice, al Dios que me da vida. Luego dice, Dios es mi roca, declara. En el versículo 9 está declarando. Y dice, Dios es mi roca. Le clamo, aunque es mi roca, me siento abandonado y quiero acá detenerme un momento. Porque en Deuteronomio leíamos iniciando este tiempo, no te abandonará, ¿se acuerdan? No te dejará ni te abandonará. Miren, esto es una verdad absoluta de Dios. Dios no abandona. Nosotros abandonamos y le damos la espalda a Dios. Dios no abandona. El hijo pródigo se fue, no fue el padre el que se fue, el que se largó fue el hijo, no fue el padre. ¿No es así? Dios no abandona. Dios, Padre, nunca abandona a sus hijos, no abandona. ¿Ya? Esto es una verdad absoluta.
Entonces, quiero decirles algo. El salmista está diciéndole: Señor, roca mía, ¿por qué me has abandonado? Y estas palabras las declaró Jesucristo en la cruz, tiempo después. Padre, Padre, le decía en la cruz, me has abandonado. Y yo quiero decirles una cosa con respecto a esto, y con todo el respeto y con temor de Dios. Dios es un Dios omnipresente. Él está en todas partes, así es de que Él estaba en el lugar de la crucifixión. Es imposible que Dios se hubiera ido. Dios estaba allí. Jesucristo vivió, sintió lo que es el abandono del Padre y lo declaró. No mintió, lo declaró. Porque en ese momento Él está cargando todo el pecado de la humanidad. Imagínense, con los pecados de los que estamos acá ya era suficiente. Ahora imagínense todos los de la humanidad. Lo peor de lo peor, de los peores y asquerosos, más asquerosos pecados que nos llenan de indignación. Violaciones, matanzas, asesinatos, asesinos seriales. Todo el pecado de la raza humana fue puesto sobre el cuerpo santo de Jesús. Era la única manera de que recibiéramos este perdón. Él siente en ese momento el abandono porque Dios es 3 veces santo, aunque Dios omnipresente está en aquel lugar. Dios no ha abandonado a Jesús. Él siente el abandono por lo que Él está cargando en ese momento. Era necesario que Jesús experimentara eso para que nosotros nunca nos sintiéramos solos. El Señor llevó en la cruz del Calvario el abandono para que nosotros nunca en nuestra vida dudemos de que Dios está con nosotros. No está solo. No está solo. Ahora, no fue que Dios le abandonara. Como muchos dicen, si Dios era tan bueno, entonces, ¿por qué? No, esperen, les voy a decir algo. No era abandono, era cumplimiento de propósito en la vida de Cristo para salvación nuestra. Esos momentos en los cuales tú te sientes abandonado no es abandono de Dios. Es el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Así como esa mujer decía, me quedé abandonada y no tenía los recursos ni el dinero para pagar terapia, entonces mi terapeuta y mi sanador necesariamente ya no iba a ser un hombre, era Dios. Y es lo que Dios quiere a nosotros enseñarnos. No es abandono en esos momentos en que sentimos que Dios no escucha, que el Señor no responde, que estamos solos, que estamos atravesando un momento difícil, que hemos clamado por lo mismo una y otra vez y todavía no hay respuesta. No es abandono de Dios, es simplemente el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Es muy diferente. Satanás va a venir a golpear con dardos para decirte, ¿estás loco? ¿A quién le hablas? Aquí no hay nadie. Tú estás solo, nadie te escucha. Vas a volver a pecar, vas a volver a estar solo, vas a volver a fallar. No nos han golpeado esos dardos. Yo soy la única que he tenido que librar. Bueno, gloria a Dios. Pero golpea y lanza dardos. Que sí que no se cansa, es padre de mentira y de engaño. No se va a cansar. Tiene una guerra casada porque quiere nuestra alma. Aquí no hay nadie te escucha, nadie te atiende. Mira, ahí, en esos momentos es cuando tú más debes derramar tu corazón delante de Dios y entender, no estoy solo. El salmista empieza a autoministrarse. Señor, sin embargo, tu amor, tú estás conmigo, tú me sostienes. Y él empieza todo el proceso de autoministración. Hay que hablarle a la carne. Le dice al final, es que empieza a decirle a su alma, le dice, ¿por qué te abates? Empieza a hablarle al alma otra vez, hablando en primera persona. Hablándose así mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te estresas? Alma mía, no te turbes, no te abatas, no te entristezcas. Mira, espera en Dios, alma. Hey, corazón mío, corazón, porque a veces somos lindos para darles palabras de ánimo a otros. Yo siento de Dios compartirte y decirte esto y lo otro. Siento que el Señor me dice y ánimo y somos bellos. ¿Y por qué no agarras este corazoncito tuyo y esta alma tuya y le ministras a este corazón y le dices, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en el Señor. Aún tendrás tiempo para adorarlo, para exaltarlo, para alabarle. No te turbes más. Tienes que hablarle a tu corazón. Si te impones manos en tu cabeza, imponle manos a tu corazón. No hay gente que se golpea. Hay gente que se agarra, se jalan del pelo, se agarran pelean con el espejo, pelean con su sombra, se pellizcan. Uy, no, espere un momento. Hay que ejercer el dominio propio y la
ministración. Amén. Vamos a ir al punto. Vamos a leer esta historia de corrido. ¿Cuánto vamos? Vamos a ir a esta historia de corrido y con esta cerramos. Esta es importante. Primera de Reyes 19, 1 al 18, son 18 versículos. Vamos a ver cuántos alcanzamos a leer. Dice: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criada. Vamos a parar un segundo acá. Dice que él acababa de... ustedes saben lo que ocurre en el monte. Y los profetas de Baal están en su rumba loca, cortándose, haciendo un ritual, todos eufóricos y desquiciados, declarando que Baal es Dios. Y él dice, bueno, si Baal es Dios, que él responda. Y luego dice, pero si Jehová es Dios. Y empieza a llenar como un loco, porque los profetas son locos. Poner agua y agua, cántaros de agua. Y dice, Señor, demuestra. Y Dios demuestra su poder frente a los ojos de todo el pueblo, y que consume y se lamió hasta el agua. Se llevó el Señor hasta el agua que había sido puesta. Acabó con todo. Después de eso, ¿tú qué esperas? Que el pueblo se rinda ante Dios y diga, Dios es real, Baal era un mentiroso, esto es un engaño. Nos habían tenido esclavizados a un Dios que es malo. Sacrificamos nuestros bebés, los metimos en esas vasijas de esa bruja asquerosa llamada Jezabel. Eso está. Las excavaciones arqueológicas lo demuestran. Bebés desde cero, desde el vientre, sacados del vientre, hasta niños de 9 años, huesos de niños de 9 años, en vasijas con los sellos de Jezabel. Eso los encontraron en las excavaciones. La gente hubiera dicho, Dios mío, ¿qué hice? Maté a mi propio hijo, y perdóname. Y todo el mundo humillado. O sea, uno esperaría que después de tal demostración, la misma Jezabel dijera, pues madre, la embarré. ¿Qué hice? Dios mío, perdóname. Acá, ella humillados. No. La vieja antes sale y dice, si para mañana a esta hora no te he matado, ¿por qué? Porque el tipo acabó con los profetas de Baal. Mató a todos sus profetas. Y la mujer se levanta y dice que lanza una amenaza. Entonces dice que le envió un mensajero. Si ella hubiera querido matarle, Satanás es muy astuto, ¿saben? Él se mueve a través de las amenazas. Amenazas, son dardos. Porque él no tiene mayor poder sobre tu vida que el que Dios le permita tener sobre tu vida. Y nosotros estamos en las manos de Dios, un Dios bueno, un Padre que no miente. Estamos en sus manos. Pero Satanás va a hacer creer una mentira. Entonces lanzó una amenaza contra Elías. Ni siquiera le puso un dedo encima. Si ella hubiera querido, hubiera podido. Si Dios le permite a ella el deseo de tocar al profeta, ella lo hubiera podido tocar, ¿no? Tenía el poder. Ella lo acaba y lo decapita y ya se muere como un mártir. Pero resulta que no. Lanza la amenaza. Entonces, muchos de los temores que vienen a nuestra vida provienen de las amenazas y mentiras, de engaños del enemigo. Ella tiene poder para tocarlo, de pronto en su carne puede, pero no el poder de Dios para tocarlo. Es decir, aún Satanás se somete a nuestro Dios. Y ella no puede tocarle. Envió un mensajero, Elías se asustó y huyó. Y es lo primero que Satanás quiere, que una persona caiga bajo la depresión, es huyendo. ¿Huyendo de qué? Huyendo de su lugar de congregación, huyendo de su familia, huyendo de sus seres queridos, huyendo de sus amigos, huyéndole al propósito de Dios. Es lo que Satanás quiere hacer con nosotros, sembrar un pensamiento, una mentira para ponernos en huida, para hacernos huir, para salir corriendo y abandonar. No abandonemos, no podemos abandonar, porque Dios nos tiene en una asignación. Él se asustó y huyó, dejó al criado, porque hay procesos que tienes que vivir tú solo. No se podía llevar al criado a esta situación, se fue solo. Dice en el versículo 4, y caminó todo un día por el desierto, y llegó donde había un arbusto de retama, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Paremos acá.
Satanás te siembra una mentira y te quiere hacer salir del lugar donde Dios te puso. En los momentos de angustia, de depresión. ¿Se mueve a través del miedo? Sí. ¿Te quiere en soledad? Sí, porque quiere que aún te aísles del criado. El criado hubiera estado con él, no sé si el criado era el mismo, no sé si era el mismo criado, no lo sé, solo se habla del criado. Pero si hubiera sido un buen criado como lo fue Eliseo, créanme que no se le separa ni un solo segundo. Pero entonces Satanás busca que tú empieces a aislarte de la gente. Ah, me quedo acá, no veo a nadie, prefiero no ir, evitar los momentos de coinonía, no quiero estar, aislarte, hacerte sentir más solo, sacarte. Dice que lo puso en el desierto, lo sacó fue al desierto, y es lo que busca hacer la depresión, sacarte a un desierto. Hay desiertos que Dios te guía, como en el caso de Jesús. Dios le permitió ir al desierto. Juan el Bautista al desierto, Moisés al desierto, pero específicamente este desierto es un desierto que surge de la huida por el miedo a un hombre, a una situación, a no confrontar una situación. Mató a tantos, le queda grande una vieja. ¿Por qué no le bajó la cabeza también él a la vieja? Era una sola. ¿Por qué no? Si ya había hecho tanto. ¿Por qué a una mujer le tuvo miedo? ¿Por qué logró tenerle miedo a una mujer? Porque era el espíritu inmundo de Jezabel. Y ojo, porque el espíritu de Jezabel hay que erradicarlo por completo. Ese espíritu de Jezabel que se infiltra. Ahora dirán, ay, ¿será que lo tengo? Ojo, porque no hay que darle cabida al espíritu de Jezabel. Eso es delicado y sutil y se puede filtrar. Y es un espíritu inmundo que puede moverse tanto en hombres como en mujeres, que hace que la gente tenga miedo, que pone a la gente a temblar. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo miedo. Es esa situación. Y eso hay que reprender, esa malicia de Satanás. Ahora, cayó al desierto. Se fue a un árbol de retama. ¿Usted sabe qué es retama? ¿Se acuerdan de esa retama? La retama que se lleva el viento. Eso no ofrece ninguna sombra. O sea, no ofrece un descanso significativo, no lo ofrece una retama. No estamos hablando de una higuera, de una vid, de una palmera, no estamos hablando de otro tipo de árbol, una retama. Es un arbusto de retama. Bueno, encontró algo más que sea. No importa que nazcan chatos. Dice, se sentó a la sombra con ganas de morirse y empezó a protestar, quiero morir. Viene acá pensamientos de suicidio. Y Satanás, ¿cómo es eso? ¿Para qué nací? ¿Y con qué propósito vine? Yo no pedí nacer. Yo cuando dije que quería venir a este mundo, yo ni siquiera quería nacer. La vida es horrible. Y empieza a implantar esas semillas y a engañar a la gente, haciéndole creer que su vida no es valiosa, que no vale la pena estar en esta tierra, que sería mejor dormirse para siempre y que si se durmiera para siempre el dolor se acabaría y sería un descanso eterno. Y descansa por, ¿cómo es? Brilla para él la luz perpetua. Y entonces la gente se cree esa mentira. Si yo no viviera, si ya me durmiera, si me fuera a dormir y no me despertara nunca, sería mejor. Pero soy creyente y no puedo atacar mi vida porque sé que me iría al infierno. Pero si no fuera real el infierno, yo acabaría con esta vida de tragedia y de dolor. Satanás empieza a sembrar lo que él quiere sembrar. Y la gente empieza a creerle que es lo peor de todo. En medio del desierto quiero morirme. Odio mi vida, aborrezco mi vida. Miren cómo el espíritu de Jezabel logró hacer que el hombre de Dios, que había acabado de hacer descender fuego del cielo, el mismo hombre de Dios que acabó con todos esos más de 400 profetas de Satanás, les quitó la vida, peleó como un berraco, o sea, un fuerte, un valiente, acabó con ellos, está ahorita queriendo morirse. Un tipo que había orado al Dios del cielo para que por más de 3 años la lluvia no viniera y no vino la lluvia a la tierra. Un tipo que luego oró al Dios del cielo para que los cielos se rompieran y cayera lluvia y el Señor le respondió. Es el mismo hombre que está por allá escondido queriendo morirse. Vean que no tiene nada que ver con servirle a Dios. No tiene que ver con santidad porque el tipo era un hombre puro, era un hombre santo y estaba pasando un proceso difícil. Un proceso de dolor y Satanás había logrado ponerlo en huida. Miren, tenemos que ser muy sinceros en este punto. ¿Qué cosas te han querido sacar a ti? ¿Qué cosas te han logrado sacar de tu asignación y te han puesto ya en el desierto?
¿Qué cosas te han llevado a ti a experimentar tanto dolor que tú has odiado tu existencia en esta tierra? Cuando tú odias tu existencia en esta tierra, tú puedes fácilmente caer en pecado, porque el dador de la vida es Dios. Y si tú odias tu vida, estás recriminando al que te dio tu vida. Miren, me encanta este texto de la Biblia y gloria a Dios porque lo dejó para alentarnos a nosotros. Dice, entra en un punto de compararse. Dice, yo no soy mejor que mis antepasados. Y algo que sí trae en medio de la depresión, esa confusión, es la comparación. Empezar a comparar su vida de pronto con su vida antes. Hace 10 años no hubiera cometido esto. Si hace 3 años yo no hubiera hecho esto. O sea, es más, a veces la comparación no es con otras personas. A veces la comparación es con su propia vida, pero en otra época de su vida. Hace 20 años, y en el 2002, y en el 2005. Y si yo en el 2007 no hubiera dicho eso, y si en el 2008 yo no hubiera pasado por esa calle, no me encuentro con el fulano y la fulana, y no pasa, y ahorita, y empiezan a hacer un video súper satánico que no corresponde a Dios. El tipo empieza a compararse, y Dios no quiere que caigamos en comparaciones. No podemos andar comparando nuestra vida con la vida de otros, ni con otras épocas de nuestra vida. No estamos aquí para eso. Estamos acá porque tenemos un propósito en esta tierra. Y sí, vivir duele. Vivir duele. Desde que el bebé nace y ve la luz sale del vientre, que es un lugar tan cómodo, y una temperatura tan perfecta y tan cálida, y todo es tan lindo. Después de que el bebé conoce la luz del quirófano, la sala de parto, el frío, esos utensilios metálicos y toda esa gente desconocida, el bebé llora, porque es que vivir duele. Nadie dice que sea fácil. Y Charles Swindoll decía, porque a veces nosotros, tras de que la vida a veces es complicada, queremos poner más peso sobre nuestra propia vida. Eso está en el libro de Despertar, creo que en el Despertar de la Gracia, o Una fe sencilla, de Charles Swindoll. Miren, ¿por qué añadirle más peso a nuestra existencia? El hombre está experimentando una situación, queriendo morirse, comparándose con otros. Dice que después de que hizo toda su pataleta, lloró, se quejó, sufrió, gimió con esa amargura, con ese dolor, se quedó dormido. Y yo les digo algo, hay gente que se queda dormida y se levanta cansada. A veces nos ha pasado eso. Nos acostamos y nos levantamos peor de cansados, porque no hay un descanso reparador, y eso nos pone en más depresión y nos pone en más angustia, más irritables. ¿No es así? El no dormir bien nos pone peor de ánimo, porque simplemente no estamos descansando de la manera correcta. El Salmo 4, en sus primeros versos, no sé si es en el verso 4 quizás, donde habla acerca del descanso reparador. Y duermo y yo puedo descansar porque entiendo que Dios está conmigo. Hay que aprender a dormir. Hay que aprender a dormir. Incluso hay que aprender a respirar antes de dormir. Yo no estoy hablando acá de cosas metafísicas o cosas extrañas, no. No. Eso es parte de nuestro cuerpo y hay que aprender a manejar la respiración. Hay que respirar de la manera correcta para tener sueños reparadores. De eso podemos hablar nosotros cuando estemos ya en privado, porque no alcanzamos, pero hay muchas cosas que sí nos pueden ayudar para un mejor descanso. Él se tiró ahí después de la queja. ¿Quién puede descansar en paz y dormir bien cuando lo último antes de acostarse y quedarse profundo es un sentimiento de suicidio, un espíritu de suicidio, un pensamiento de suicidio, de amargura, de frustración, de queja, de comparaciones? ¿Quién? La persona se duerme ya porque el cuerpo no da más, pero cuando se despierta, la persona no ha descansado y no ha experimentado sueño reparador. Dice, de repente el Dios de misericordia, el Dios de amor, dice, un ángel lo tocó, el ángel de Jehová le toca y le dice, levántate y come. Levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas, qué rico, y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Acá quiero decirles algo. El Señor hoy no viene a atacar a nadie acá. El Señor hoy viene con bálsamo de misericordia. Si alguien ha experimentado esto,
Hoy el Señor viene con brazos de amor, no para acusar a nadie. El Señor esto me lo dio tan claro a mí. Y Él me dijo, yo no quiero estar en contra de nadie. Al contrario, quiero demostrar mi amor sobre la iglesia. Pues esto es un mensaje de amor y de misericordia. Dios dice, el ángel viene para tocar. Y es un toque de amor, no es un toque de reprensión. El Señor sabe lo que hiciste, lo que pensaste, lo que sentiste. Y el Señor sabe que has odiado tu vida. El Señor sabe que te has quejado de tu vida. Y aún así, hoy Dios quiere demostrarte todo su amor. El Señor sabe que tú te has comparado con otros. El Señor sabe que tú has renegado de decisiones que tomaste. El Señor ha visto que has querido hasta devolver el reloj y el tiempo para hacer cosas diferentes. Y el Señor no viene a acusar a nadie hoy. El Señor viene a tocar. Y es un toque de misericordia. Es un toque de favor, es un toque de gracia, donde el Señor no está dispuesto a responder quitándole la vida a nadie. Es bien tremendo este no de Dios con Él, porque si Dios quisiera quitarnos la vida, Él puede hacerlo. Créanme que sí. Ahora les digo una cosa, el Señor le dice no, y es tan impactante esto porque Elías ni siquiera conoció la muerte. Hay gente que dice, miren, hay gente que me ha contado a mí, dice, yo he pensado dormirme y que me dé un paro, algo que ni sufra, porque tampoco quiero pasar por quimios o cosas así. Hay gente que habla de una manera tan quisiera, porque eso es doloroso, porque el cabello se caería, porque la gente me vería, porque algo más suave, como algo si estoy durmiendo y me pasa algo en el corazón y el corazón se para y me ven ya dormido, pues sería mejor. No es correcto. Sin embargo, Dios viene a tocar con misericordia. Y Él vio, dice, levántate. Lo primero que Dios nos está diciendo hoy es, hay que levantarnos. O sea, no nos podemos más quedar en esto. Hay que levantarnos porque el hecho de quedarse más tiempo en ese bache puede implicar muchas consecuencias devastadoras e irreparables para nuestra vida. Por lo tanto, Dios hoy está advirtiendo algo con misericordia, pero es una advertencia. Levántate. No es tiempo de quedarte más en esa depresión. No puedes quedarte más en esta queja. Ya no es tiempo de quedarte más en ese hueco. No. Levántate y come. Y muchos decimos, sí, comer la palabra. Sí. Es un contacto con el ángel, lo primero que él tiene. Obvio, fue tocado. El ángel le tocó, es lo primero. Pero hay cosas tan sencillas, pero son tan espirituales como un buen plato de comida. Comer y descansar es importante. Entonces volvemos a lo mismo. La comida y el descanso son importantes. Deja de golpear tu cuerpo, porque hay gente que ni comer quiere. Hay momentos tan amargos que hasta las lágrimas mezcladas con la comida, uy no, eso es horrible. Yo lo experimenté en una época, uy Dios mío, eso es terrible, tener que sentir tanto dolor que no puedes ni siquiera contener tu llanto cuando estás comiendo y comes tus propias lágrimas. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, así como decía el salmista, eso es horrible. Y Dios no quiere eso, Él quiere que empecemos a comer y a disfrutar de la comida. Lo que Dios ponga en nuestra mesa, Él quiere que lo disfrutemos. Él quiere que nos sentemos frente a la comida y lo primero que hagamos es darle gracias por el alimento que puso con nosotros. Que bendigamos la comida, que empecemos a comer lento, a masticar despacio, a dejar afuera el celular, a dejar fuera conversaciones. En la mesa, ¿quién pelea? La mesa no es para pelear ni para contender. En la mesa tiene que haber amor y paz, porque el Dios de amor y de paz fue el que puso el plato sobre la mesa. La provisión es de Dios. Eso es contristar al Espíritu Santo. La mesa no es para alegar, la mesa no es para pleitos, no. La mesa es para glorificar a Dios. Y hay que saborear, hay que enfocarse en los sabores. Y los expertos, los que hablan en temas de manejo de ansiedad, de emociones, de enfermedades inclusive o trastornos mentales, de TOC, bipolaridad y cosas como esas, le hablan a la gente y le dicen, usted tiene que enfrentar eso de esta manera. Se sienta y empieza a comer con calma y a saborear cada alimento, a disfrutar, a concentrarse en los sabores, a concentrarse en cada sabor, a disfrutar el alimento.
no pensando en otras cosas, sino en lo que está comiendo, en darle gracias a Dios. Y esto es un tema tan básico, tan físico, pero a la vez tan espiritual, porque el Señor le entregó comida y le dijo: come, levántate, come. Luego, después de eso, volvió a acostarse. Luego dice que después de que él descansa, empezó a entrar en un sueño. Esto sí es un sueño reparador. Esto es un sueño reparador. Dice: el ángel del Señor regresó y tocándole le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Volver a comer y volver a beber y volver a descansar. Comida y descanso, volvemos a lo mismo. Pero luego le dice: porque vas a caminar largo. Y miren, la terapia de caminar es demasiado importante. Caminar es importante. Yo les estoy hablando lo que la Biblia dice. Y ahora los expertos lo están diciendo desde la psicología. Pero es que la Biblia lo dijo antes. Sí. Come, descansa, come bien, saborea, descansa y vas a caminar. Hay que buscar momentos para salir a caminar. Caminar es una excelente terapia. De verdad, tener contacto con la naturaleza, buscarse un parque donde hayan árboles, donde la luz del sol. Mire, el sol está siempre, aunque las nubes lo tapen, el sol existe y está por encima. Y aunque tú no lo creas, el sol te está irradiando y te está tocando. Ay, pero es que el día está nublado. No, lo siento, el sol está. Tú no lo ves, pero el sol está ahí. Y por más nublado que parezca el día, el sol sí está. Y tú tienes que aprender a caminar porque la luz activa en tu cuerpo nutrientes. Hace que las vitaminas se adhieran a tu cuerpo, a tus huesos, que el sistema inmunológico se eleve. Eso de estar todo el tiempo pegado en una pantalla, sí, nuestros trabajos a veces lo exigen, pero tenemos que buscar momentos y organizarnos. Que entre más cosas hacemos, más nos rinde el tiempo. De verdad que sí. Organizar los momentos y hacer pausas activas donde nosotros hagamos lo que hizo el profeta. Es que es tan sencillo. Tienes que caminar largo. Y tiene que caminar bastante, le dice. Y dice que Elías se levantó, comió, bebió, una vez más fortalecido por aquella comida. Miren la comida, lo importante que es. Fortalecido por aquella comida. Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Dios quiere que vayamos al monte. Dios quiere que vayamos al monte. Me encantan los hermanos de otros países que tienen sus montañas donde se van a orar. Pero nuestro monte se llama ayuno de 3 días. Nuestro monte este es el monte. ¿O no les parece subir escaleras como un poquito? Así como subiéramos a Monserrate. Estamos en el monte, en la presencia de Dios. Dice que allí pasó la noche en una cueva y el Señor más tarde, la palabra del vino y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y él respondió, vamos en el verso 10: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieres matarme a mí también. Mentira de Satanás, otra mentira. Tú estás solo. Nadie más hay contigo en esta pelea. ¿Ah? Miren todas las mentiras que Satanás les ha dicho a ustedes, todas las mentiras que le dijo el profeta, las mentiras que siempre repite, padre de mentira. Estás solo. Tú estás solo en esto. Esta pelea nadie la está librando contigo. Tú estás solo. Y dice, el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. A veces esperamos que pasen cosas extra. Hay gente muy mística. Hay gente que está esperando y el profeta vino y habló y eso engola en la voz. Ahorita las reuniones, varón. Eso hay una cosa. Ahorita se está moviendo, hay una cuestión. Y la gente, sí, por eso, y con esa voz tan fuerte yo sentía escalofrío, la piel se me enchinó, se me erizó, yo sentía y los pelos se me pararon. No, es que yo tengo frizz, disculpen. Estoy luchando contra el frizz. No he sido obediente con el gorro y la almohada de sartén, ese es el problema. Resulta que la gente está buscando cosas por allá, miren. Y dice que había un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto.
y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí hay algo que hay que entender. Elías fue tan humilde que se cubrió, y eso es lo que tiene que ocurrir para poder salir de ese hueco, para vencer estas situaciones, estar en el monte. Miren todo lo que hemos estado hablando: comer, disfrutar la comida, descansar, caminar, buscar a Dios. Miren cómo Dios lo puso en ese orden. El ángel le tocó iniciando el proceso para que empezara a comer, a descansar. Cómo Dios es tan hermoso que en este punto de depresión Él empieza a atender una necesidad física y no una necesidad espiritual. Miren que lo primero que el Señor está abordando es el tema físico. Lo que tú necesites económicamente para cubrir, para suplir, Dios está dispuesto a empezar por ahí. Es increíble. Cualquiera diría: ay, no, eso no es espiritual. No, sí es espiritual, está en la Biblia. Y lo primero que el Señor atiende es la parte física antes de lo espiritual. Lo tocó para que comiera. Mira, te está tocando hoy, vas a empezar a descansar, vas a empezar a comer, vas a disfrutar. Hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar las cosas sencillas. Tienes que caminar porque te toca salir a caminar. Bueno, los que tenemos perritos en casa ya saben que estamos obligados a caminar. Nos obligan a paseos matutinos, vespertinos, nocturnos, en fin. Hay que caminar, es buena terapia. Y dice que luego ya el Señor le habla y él se humilla delante de Dios cubriendo su rostro. Él respondió: me consume, y vuelve y le explica todo lo que ha pasado, me quieren matar. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino, devuélvete por el desierto. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram, a Jehú, Nimsi, hijo rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que se escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que se escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal y no lo han besado. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando? El Señor empezó a sanarlo físicamente, a alimentarlo, y el Señor empieza a darle la estrategia y le dice: ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, tienes que hacer algo. O sea, descansó, comió, caminó, se humilló delante de Dios, y Dios le dice: tienes que salir de este hueco. O sea, ya te me devuelves, ya se acabó. Se acabó el día de tu luto, se acabó el tiempo de tus lágrimas, de tu luto. Acá se acaba el luto. Tienes que regresar porque te tengo para grandes cosas. Por estar metido en la cueva, había dejado de ungir a 2 reyes y un profeta. Había dejado de cumplirle el propósito a Dios, y el hecho de haber evadido el propósito de Dios lo tenía en depresión. No fue lo que le pasó a aquel hombre que tomó un tiquete y se fue para otro lado y terminó en la boca de un pez, en la panza de un pez. No fue así. Estaba huyéndole al propósito. Cuando tú le huyes al propósito de Dios, empiezas a caminar en depresión. Hay un propósito de Dios, y tal vez tú no has sido consciente de que el Señor te tiene a ti para ungir reyes y profetas. El Señor te tiene a ti para grandes cosas, para predicar su palabra, para ganar almas. El Señor te tiene para usarte, y el hecho de estar evadiendo ese propósito te ha puesto también en la cueva, y el hecho de estar metido en la cueva ha impedido que tú cumplas lo que tienes que cumplir. Entonces es importante entender absolutamente esta palabra. Vamos a empezar por eso. Y hay alimentos que hay que consumir, y de eso hablaremos en nuestras próximas reuniones, porque hay alimentos que son importantes. Mira, por lo menos el magnesio para reparar el sueño. Hay verduras que de hojas verdes, como la espinaca, el kale, bueno, todas esas, que ayudan a que la melatonina en el cuerpo se produzca de una manera natural. Y vamos a hablar sobre eso más adelante. Son cosas que hay una sana alimentación que tomar. Esta era la mejor porque Dios la había preparado, pero Dios en su sabiduría nos va a guiar para qué comer, porque hay cosas que también alteran. ¿Sabían eso? Que el exceso de cafeína altera y estresa y deprime a algunas personas. Sí, el exceso activa parte. Por eso hay unas iglesias por allá en algunos lugares que prohíben el café, dicen, lo satanizan. No hay que satanizarlo en tanto se consuma en un sano equilibrio, ¿sí? Pero si se consume en exceso para ciertas personas, les altera, eso en el cerebro actúa de una manera tremenda, y hay personas que entran en baches
de depresión, o se enferman, o se angustian, o se estresan más cuando consumen mucho café. Entonces ahí tenemos alternativas como las aromáticas, las infusiones y bueno. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con todo esto? Uno, vamos a disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros, por sencillas que parezcan. Y vamos a seguir al pie de la letra esta receta que es la mejor terapia que nosotros podemos tener. Tal vez te la adornen, tal vez te la digan con otros nombres más técnicos, no sé, más actuales, más trending, pero en realidad acá en la palabra nos está enseñando cómo salir de los momentos de depresión. Amén. Amén.